Y es momento de contactar vía Zoom, ahora en BTV Noticias, con el presidente de Factum, Óscar Botinelli. Buenas tardes, bienvenido, gracias nuevamente por estar en BTV Noticias estos minutos. Buenas tardes, Rosario, qué gusto, Miguel. Bienvenido. Desde el 89 hemos tenido a Tabaré Vázquez en la política uruguaya. ¿Qué significó su figura, Óscar, para el Frente Amplio y para la política uruguaya en general? Bueno, Tabaré Vázquez aparece como una renovación, por un lado, generacional. El Frente Amplio tuvo una generación fundacional que se termina, digamos, con el retiro Sereñi. Una generación que lo lleva al gobierno y ejerce el gobierno, que la primera figura referente es Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez es además una renovación de estilo en la política uruguaya. El discurso de él sorprendió muchísimo. Él llega casi de casualidad a la política. Era un hombre que además no tenía una gran militancia. Su primera actividad importante se da en la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la ley de caducidad en 1987, es el secretario de Finanzas, el encargado de Finanzas, y tenía una actividad importante en la conducción del fútbol, en la política de fútbol, presidente del Club Atlético Progreso. Y el Frente Amplio, al iniciar el año 89, se fractura. Es cuando hubo batalla con el Partido por el Gobierno del Pueblo, el Partido Demócrata Cristiano, se van del Frente Amplio. El Frente Amplio está en incertidumbre total. Mariano Arana opta por no repetir la candidatura, más bien encabezar la formación de la vertiente artiguista, y el Frente tenía que elegir un candidato a intendente de una intendencia que se consideraba por parte del Frente Amplio como perdida de antemano. Había peleado en el 71, había perdido por gran distancia, en el 84 había perdido por el 1,5% de los puntos, pero roto en dos, parecía muy lejano. Y ahí entre varios nombres surge el de Tabaré Vázquez. Un hecho determinante es que por ese tiempo se frustra su ascenso a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es vetado, o mejor dicho, no tiene los votos que le faltaban, necesitaba 10 votos, tiene 9, vota en contra Peñarol y otro club. El Frente Amplio interpreta, y con esto quiero decir que lo interpreta el Frente Amplio, yo no doy fe de que era correcto ni incorrecto lo que interpretó, pero es lo que llevó al Frente Amplio a procesar de que el Partido Colorado o el presidente Señalete habían sido responsables de eso. Y eso es un hecho que determina mucho en la cabeza de todos que era el candidato. Un hombre que venía del fútbol, pero por otro lado un prestigioso científico, reunía dos condiciones, lo popular y lo universitario, y realmente es elegido como un hombre, yo digo, para pasar el arroyo. Hay que afrontar esa elección con la idea que tenía muy pocas chances. Y ahí aparece un personaje desconocido, un hombre que habla distinto a los políticos de uno u otro estilo. No es el hombre que inflama en la tribuna, ni es el que hace esos discursos políticos duros, racionales, ordenados, sino que habla como un pastor. Se pasea por el escenario, micrófono en mano, dialoga, invoca la Biblia, invoca las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano. El público tiene un feeling con él y empieza a aparecer un personaje que termina siendo, junto a un Frente Amplio que se recupera en todo el país, y logra la misma votación que 5 años atrás, pese a la ruptura, pero que le da el plus para ganar la Intendencia de Montevideo, esa figura nueva que aparece, y ya ahí, apenas pasada la elección, empieza a vérsele como el siguiente candidato presidencial, y a poco de andar se lo ve como el relevo de Sereñi en la conducción. Incluso hay un desafío de alguna manera de Vázquez y quienes lo siguen a el liderazgo de Sereñi, que termina yéndose en el 5 de febrero del 86. Y ahí aparece una nueva etapa en la vida del Frente Amplio, una etapa con sus idas, vueltas, con sus complicaciones, pero que lo pone en la presidencia de la República el 2004, en un proceso que, cuando se mira desde el 71 a 2004, el Frente Amplio tiene un crecimiento casi lineal, elección tras elección, un poco más fuerte en una, un poco más débil en otra, y los partidos tradicionales tienen como correlato una caída constante, persistente,
que lo lleva al hecho histórico de 2004 de perder el gobierno desde los inicios de la República. Con el plus de 2 veces presidente y además el primer intendente de la izquierda en el Uruguay y nada más ni nada menos que en Montevideo, ¿es la figura más importante de la izquierda uruguaya en la historia? Bueno, es muy difícil catalogarlo de esa manera porque cada etapa tiene su importancia y tiene sus figuras. La construcción de la izquierda pre-Frente Amplio fue muy importante, donde hay muchas figuras. La etapa del Frente Amplio es muy importante, pero uno diría que es la figura clave en la etapa de una izquierda uruguaya gobernante, digamos, ¿no? La izquierda que alcanza el primer gobierno departamental de Montevideo, que hoy parece un árbol del paisaje, pero en 1989 era una revolución. Y además, no solo alcanza la presidencia, sino que en el caso de Tabaré Vázquez, él y Julio María Sanguinetti son las únicas 2 personas en casi 200 años de vida del país, de vida de república, de 190 años, son las únicas 2 personas que alcanzan 2 veces la presidencia de la República con elección directa del pueblo, ¿no? Lo cual marca una excepcionalidad, ¿no? No es por casualidad que ocurren las cosas. Desde ese punto de vista, él tiene sin duda una serie de jalones que lo dejan grabado a fuego en la historia nacional, ¿no? A propósito de esa última frase que mencionaba, ¿cuál es el legado que deja Tabaré Vázquez desde su punto de vista, teniendo tan de cerca la política uruguaya, teniendo tan de cerca la figura de Tabaré Vázquez? Botinelli, ¿qué deja en este escenario el doctor Tabaré Vázquez? Bueno, yo diría lo siguiente, como cosa global, un hombre pragmático, un hombre que no tenía tampoco un pensamiento político estructurado, ideológico, no tenía un dogma, lo cual le dio, y tenía sí sensibilidades claras, lo cual le dio, digamos, un norte y mucha flexibilidad a los efectos del ejercicio del gobierno y del camino hacia el poder. Fue un opositor muy duro en determinados momentos, confrontacional, fue un opositor de diálogo en otros momentos. Él ejerció, la primera intendencia de él tiene una peculiaridad. Era la segunda vez en la historia de Montevideo que el jefe del gobierno de Montevideo, del departamento, no era del partido del presidente de la República. Se había dado en 1962, en la elección del 62, con el Partido Colorado, Ledo Arroyo Torres, con un gobierno blanco nacional. Y era la segunda vez que ocurría este hecho, lo cual le daba al papel de intendente, la segunda figura más importante electiva del país, un papel de diálogo y confrontación con el presidente de la República, que fue muy bien administrado tanto por Tabaré Vázquez como por Luis Alberto Lacalle, en el acuerdo o en la disidencia, ¿no? Fue una elección importante, fue una experiencia relativamente novedosa en la vida del país. Después se repitió 2 veces la misma situación con Arana y ahora reaparece con Carolina Cose, la figura que está al frente de la intendencia es opuesta, desde el partido opuesto al del presidente de la República. Lo cual requiere todo un arte, ese juego de diálogo, de entendimiento y de disidencia de posturas opuestas. Tabaré demostró, en contrapartida de ese pragmatismo, una firmeza muy dura en un par de temas que tienen que ver con posturas que yo califico de prepolíticas, es decir, esas definiciones que uno adopta en la vida que son anteriores a cualquier compromiso político. Mucho más un hombre que no pertenecía a la familia política o el vivir la política. Uno, el tema que se desemboca en la lucha contra el tabaquismo, habría que decir, el tema del cáncer, que como gran política global, el combatir duramente el tabaquismo y llevar a los resultados que logra hoy el Uruguay, donde ya es habitual el libre de humo de tabaco. Y otro muy controversial, porque se enfrentó a casi todo el Frente Amplio, quedó con él una
muy pequeña minoría, pero que era una convicción de hierro, la oposición a la despenalización del aborto. Dos temas en que fue durísimo, en la medida que correspondía a convicciones personales muy íntimas, adoptados, lo diría, tempranamente en la vida y mucho antes de que tuviera él que ver con la política, ¿no? Entonces tenemos un hombre de pragmatismo, un hombre de principios fundamentales, como todo principio, unos les gusta, otros no, y el pragmatismo lo demostró en política exterior en una cosa muy interesante. Él es un presidente, de alguna manera hereda esa relación de Jorge Valle, que tiene un gran feeling con George Bush, el presidente de Estados Unidos, que establecen un diálogo afectivo, en cierto modo. Y a la vez tiene un diálogo también afectivo y muy fuerte con Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba. Pudo conectarse muy bien con ambos. Y no estamos hablando de un presidente de Estados Unidos más demócrata, del Partido Demócrata, estamos hablando de un duro. Y Vázquez pudo dialogar muy bien con un lado y con el otro y con mucha empatía. Eso marcó en gran medida su pragmatismo, ¿no? Un hombre además que ejerció la conducción de una manera muy peculiar. La fortaleza de él, yo diría, mayor en la política, que tenía una intuición muy grande del pueblo, del sentido de los sectores más populares. Y él marcaba muchas veces, lo digo hasta como un elemento personal, a mí una idea muy cuadriculada que uno tiene de cómo debe gobernarse los países, eso de destinar un día entero por semana al consultorio, ¿no? A estar en la Asociación Española. Y él ahí lo dijo por varios lados, pero recuerdo el diálogo cuando, explicándome la postura, dijo, es el cable a tierra que tengo. Ahí no está el presidente de la República, está un médico. Y ahí están pacientes y familiares de los pacientes, de una enfermedad delicada, ¿no? Y yo ahí siento qué es lo que está pasando. Me doy cuenta cómo se desengaña la gente, me doy cuenta dónde se está equivocando el gobierno, qué cambios que hay que hacer. Y bueno, salía de ahí y ya tenía claro algunos ajustes que había que hacer en la conducción del gobierno, ¿no? Y él intervenía poco en la toma de decisiones, porque él elegía, también ese feeling lo tenía en elegir a sus elencos, que consideraba que alguien era el que tenía que ocuparse de un cargo, de una tarea, de un área, y le daba toda la responsabilidad. Corregía, ajustaba, y cuando llegaba a algún lugar que le parecía que estaba mal, de inmediato, de una forma hasta muy dura, sacaba a la persona. Es un estilo de conducción, ¿no? Y también del punto de vista ideológico, él condujo el Frente Amplio en una forma, generalmente hay dos formas de conducir cualquier fuerza política, cualquiera, que tiene siempre una amplitud ideológica. Todo partido, en Uruguay en particular, tiene amplitud ideológica. Una es la de jugar siempre a la síntesis. El hombre está en el medio en el cual todas las partes se pueden reflejar en algún punto. Fue la conducción, por ejemplo, de Seregni en el Frente Amplio. Se puede ubicar en ese sentido a Sanguinetti en el Partido Colorado. Y la otra, la del péndulo, la del que va girando y en cada momento se apoya plenamente en un sector. Luego en otro y luego en otro. Este estilo lo desarrolló y lo teorizó en un libro, en 1946, Juan Domingo Perón, un libro titulado La conducción política. Creo que sin haberlo leído, por lo que tengo entendido, habiendo hablado con él, él no conocía ese libro, pero practicaba ese estilo. Entonces eso hacía que se lo viera en un momento como el hombre duro, radical, en otro el del medio, el otro el hombre muy dialoguista, pero que jugaba en ese péndulo de tal manera que todo el Frente Amplio, todo su espectro, había un momento que se reflejaba totalmente en él y le otorgaba toda la confianza. Y era una forma de ir fortaleciendo una conducción política, ¿no? Óscar Botinelli, agradecidos, enormemente agradecidos por estos minutos para con BTV Noticias. Nos reencontramos en cualquier momento. No, gracias a ustedes, Miguel y Rosario.
El Gobierno Nacional lamentó el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez y decretó duelo nacional por 72 horas. A través de un video se destacó el coraje de Vázquez y la serenidad con la que enfrentó su última batalla. El nombre de José Artigas nos impulsa y convoca. Su ejemplo nos inspira y compromete, y en nombre de ese compromiso los invito desde mis sentimientos, mis convicciones y mis responsabilidades a trabajar juntos. Permítame que le haga entrega, como corresponde, de la banda presidencial. Debe estar ante la gente, ante su pueblo, ante todos ustedes, dialogando, conversando, mirándonos a la cara. Señor Presidente de la República entrante, profesor Dr. Tabaré Vázquez, la banda presidencial, la que a partir de este momento lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos 5 años. Desde nuestra experiencia consideramos indispensable integrar el abordaje del tabaco y el alcohol a las políticas de droga. El señor presidente de la República saliente, doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, entregará al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la banda presidencial